Ganar alma para Cristo no lo es todo, es lo único. Hoy, 2 de febrero de 2022, les habla Luis Torres, su amigo y pastor de siempre. Seguimos con el asunto, el arrepentimiento. En esta oportunidad consideraremos para qué debemos arrepentirnos. Pero antes permítame aclararle algo, ¿no? El arrepentimiento tiene dos facetas. Uno, arrepentirse para salvación. Y dos, arrepentirse después que usted es salvo. El que usted se arrepienta para después que es salvo, que debe hacerlo todos los días, es un arrepentimiento que apunta hacia la santificación. ¿Ok? Repito, el arrepentimiento que usted debe hacer diariamente por causa de nuestras faltas, nuestros pecados contra el Señor. ¿Ok? Después que uno es creyente en Jesucristo, realmente discípulo de Jesús, entonces ese arrepentimiento debe ser un arrepentimiento para santificación. Repito, para santificación, no es para salvación. Ahora, el arrepentimiento para salvación, que es el que vamos a considerar hoy, ¿ok? Es cuando usted le predica a un nuevo creyente, a un inconverso, y entonces él se arrepiente y se convierte a Jesucristo. Esto es para aclarar este punto, ¿ok? Entonces, consideremos pues para qué debemos arrepentirnos o para qué el inconverso debe arrepentirse, en otras palabras. Si analizamos las escrituras, los primeros israelitas que escuchaban el mensaje del apóstol Pedro en Pentecostés, al oír el mensaje, ¿ok? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nótese que primero debe venir el arrepentimiento para que luego pueda bautizarse. No puede bautizarse y después arrepentirse. No, al contrario, debe arrepentirse para que luego pueda bautizarse. La respuesta a la pregunta es la siguiente: ¿para qué debemos arrepentirnos? Eso indica, en otras palabras, otra pregunta. ¿Cuál es el propósito del arrepentimiento? No se olvide, todo para que indica propósito. En el texto encontramos dos propósitos. Preste atención ahí. Primero, los pecados serán perdonados. Ese es en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, versículo 19, la parte A. En otras palabras, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Solamente los perdonados entrarán al cielo. Pero para ser perdonados tienen que arrepentirse. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, repito. Este perdón de pecado es para salvación. Porque Jesús, dése cuenta, Jesús perdonó a los que le crucificaban cuando dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero el perdón de Jesús solo fue por esa acción de crucifixión, no como el caso que es para salvación. En el caso para salvación, incluye los pecados pasados desde tu uso de conciencia hasta el día de hoy, más aquellos que vas a cometer que aún ni tienes idea de cuáles son. En un segundo antes de morir, aquellos que no tienen ni idea cuáles serán, aún incluyendo ese que vas a cometer antes de morirte, pues. El arrepentimiento para salvación los incluye a todos. Que nos queda ahora para nosotros, después que somos creyentes, que es reconocer nuestras faltas y esforzarnos por no cometer más esa misma falta y mantenernos allí. Entonces, fíjense, ¿para qué debemos arrepentirnos?
Repito, para recibir el perdón de nuestros pecados. Ese es el propósito número 1. Ojo, todos los pecados. Un solo pecado que quede sin perdonar te condena eternamente. ¿Cuántos pecados fueron suficientes para la muerte espiritual que cometió Adán y Eva? Uno solo, que comieron. ¿Ok? Ahora, ¿para qué debemos arrepentirnos? En Hechos 2:38b sigue diciéndonos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra don quiere decir regalo. Todos tenemos morando el Espíritu Santo dentro de nosotros, de manera permanente, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:16, la parte B. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Y en Efesios 1:13 nos afirma que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y en el versículo 14 de Efesios 1 nos dice que la garantía de nuestra salvación, ¿ok? Las arras o garantía, que significa lo mismo, es el mismo Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Cómo tú sabes que eres salvo? ¿Cómo tú sabes que vas para el cielo? ¿Cómo tú sabes que eres de Dios? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Nota lo siguiente. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Ok? Número 1, no debemos entristecer al Espíritu Santo. El asunto está en preguntarse a uno, ¿y cómo tú sabes si los entristeciste o no? ¿Cierto? Eso tú lo vas a sentir, porque tú te vas a sentir mal. Tú no puedes estar tranquilo. Por eso es que cuando pasan cosas y yo veo que la gente anda tan tranquila porque cometió un pecado y es difícil que el Espíritu Santo no le redarguya por causa de su entristecimiento. Pues. La práctica del pecado en nosotros entristece al Espíritu Santo. Fíjese el Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Igualmente en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, se nos ordena a no apagar al espíritu. Son dos cosas. Número 1, entristecer el espíritu, y otra cosa es apagar al espíritu. Si él se entristece con nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cómo lo apagamos? Véase el contexto de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 21. Lo apago cuando no estoy gozoso. Lo apago cuando dejo de orar. Dese cuenta ahí. Vea el contexto, léalo. Del versículo 16 al 21. Lo apago cuando dejo de dar las gracias a Dios. Así sea por lo malo que nos pase. Lo apago cuando no le doy la importancia a la palabra. Lo apago cuando no examino bien las enseñanzas. ¿Ok? Que trago cualquier cosa, trago cualquier enseñanza sin masticarlo, como le digo siempre. Que seamos como los bereanos, examinando bien la palabra. Si usted no hace eso, usted lo apaga. Lo apago cuando no retengo la sana doctrina. Es decir, que usted escucha la palabra el día domingo y ya en unas horas más usted no sabe nada, qué pasó, ni se acuerda de nada. Eso es apagar el espíritu. ¿Ok? Y lo importante ahora, ¿cómo yo retengo eso? Bueno, copie, agarre un lápiz, ayude a su pobre memoria y cuando llegue a casa lo repasa y el siguiente día lo repasa y el martes lo repasa y el jueves lo repasa y el viernes lo repasa y lo aseguro que eso no se le olvida más nunca. ¿Ok? De esa manera usted mantiene encendido el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque esa es la herramienta que él va a usar. Entonces, ¿para qué debemos arrepentirnos? Para recibir el perdón de todos nuestros pecados. ¿Ok? Número 1. Para recibir al Espíritu Santo en nosotros, como Dios lo había permitido. ¿Ok? Eso es, revuelvo y repito, en cuanto a la persona que se va a convertir en nuevo cristiano.
O sea que Dios, acuérdense que Dios lo había prometido. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas, pero luego se iba. ¿Se acuerda cuando Sansón, que le venía el Espíritu Santo sobre él y tenía una fuerza indestructible, que él hacía cosas maravillosas, destruir a ejércitos, hacer cosas extraordinarias? Bueno, y así como los profetas venían y el Espíritu Santo venía y profetizaban y la gente se quedaba asombrada por las enseñanzas y por lo que decían. Bueno, pero luego se iba el Espíritu Santo, no permanecía. Ahora, en Jesucristo vino el día en que nos arrepentimos y desde ese día en que tú te arrepientes, desde ese día, Él permanece en ti y no se va más. A pesar de que lo entristecemos con nuestros pecados, a pesar de que lo apagamos con nuestra pasividad, pasividad cristiana. Además, debemos arrepentirnos para darle la gloria. ¿Ok? Arrepentirnos para salvación, arrepentirnos para el perdón de pecado, arrepentirnos para recibir el Espíritu Santo y ahora arrepentirnos ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Fíjese bien lo que nos dice en Apocalipsis, lo que nos dice el apóstol Juan. Ahí dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Fíjense que ellos no se arrepintieron para darle gloria a Dios. De modo que cuando tú te arrepientes, ¿verdad? Tú le das gloria a Dios, ¿verdad? El hecho solo, sin tú decir nada, gloria a Dios, sin tú decirlo, solamente el hecho de que en el gesto, el cambio de opinión, de mentalidad, del arrepentimiento, ese hecho está dándole la gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? El propósito de quemarlos con el calor del sol era es para que se arrepientan, y el arrepentirse le darán la gloria a Dios. El solo hecho del arrepentimiento le da la gloria a Dios. Pero ellos, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué va a pasar con esta gente en el futuro? Cuando Dios le dé un poquito de volumen al sol, pues no se van a arrepentir. ¿Ok? ¿Cómo reaccionarías tú si te vienen calamidades? ¿Le das las gracias a Dios? O sea, Dios se glorifica por el hecho de, que tú con tu humildad reconozcas y con humildad veas que la situación, por más difícil que sea, tú sabes que viene de Él porque Él es soberano. ¿Ok? ¿Qué es tu reacción, por ejemplo, con el coronavirus? ¿Qué es tu reacción de los gobernantes impíos que tenemos? ¿Qué es tu reacción por la posición impía que tenemos? Léete, por favor, con detenimiento Lamentaciones 3:37 al 39. Léelo y reflexiona. ¿Cuál es tu reacción ante tanta maldad en el mundo? ¿Crees que Dios es soberano? Si no crees que Dios es soberano, entonces te aconsejo, arrepiéntete.